Dios que conoce cada uno de nuestros pensamientos, que no te dejas llevar por las actitudes nuestras, sino que continúas haciendo lo que es correcto. Señor, ansiedad muchas veces tenemos de conocer exactamente todo lo que tú eres, porque en verdad, por más que conozcamos de ti, conocemos en parte. Un día te vamos a ver plenamente y vamos a conocer todo lo que tú eres. Pero Señor, estamos tan agradecidos de que haya puesto fe, confianza en nosotros. Es una fe que no viene simplemente con nada, sino que nos permite ver con claridad la realidad de todas las cosas. Eso es lo que muchas personas no entienden, que nuestra fe viene acompañada de claridad. Nos hace ver lo que muchos no pueden ver. Y que aunque esperamos lo que no vemos, tenemos la suficientemente confianza en ti de que tú cumples tus promesas. Porque también eso lo tenemos. Seguridad, confianza, amor, deseo de estar contigo, deseo de estar ante tu presencia. Señor, a diario vemos personas que incluso profesan ser creyentes y todavía estas cosas parecen que no existen en ellos. Ayúdanos, oh Dios, a seguir predicando tu palabra, dándola a conocer, para que en tu misericordia y en tu gracia, Señor, tú traigas luz al corazón de cada una de las personas que por la locura de tu predicación alcancen lo que es este misterio de la salvación, porque es un misterio. Nosotros no lo sabemos, no lo conocemos, pero sí sabemos que tú salvas, tú cuidas y tú guardas a cada uno de aquellos que tú has decidido salvar. Eso es lo que creemos y esa es nuestra confianza. Señor, cuídanos y guárdanos en todo lo que nosotros nos resta por hacer en el día de hoy. En Cristo, tu Hijo amado, Padre, lo pedimos todo con gracia siempre. Amén. Estoy como pendiente si viene Adriana, porque el asunto es que le toca el desayuno hoy. Y también Andresito, ¿se acuerdan, no? Para ver si le podemos ayudar. A veces quisiera que esta puerta fuera más clara, porque así yo distingo si viene alguien y le dejo saber. Bueno, llegó. Exactamente, ahora la vez, si alguien puede ayudarle, sería fantástico. Sí, ahí está ella. Muy bien. Bien, hermanos, nosotros nos toca ahora analizar hoy un párrafo que solamente tiene un punto. Y pueden notar, el párrafo 7 del capítulo 26 tiene un punto. Y es necesario que nosotros lo leamos con cuidado y nos traslademos al tiempo en que esto se escribe. Porque cuando se escribe y nosotros nos trasladamos hasta el tiempo, podemos ver con más claridad qué era lo que le preocupaba al escribir estas palabras. Eso nos puede llevar a nosotros a ir entendiendo cómo es que en su momento esto fue entendido, pero luego se fue despegando de este propósito del que nosotros vamos a analizar y a estar mirando aquí. Se van despegando y al despegarse se comienzan a establecer normas y formas de gobiernos dentro de las iglesias locales. No voy a tomarme el tiempo de hablar de los diferentes gobiernos de la iglesia, pero sí hablar de la autoridad que tiene cada una de las iglesias locales para ejercer esos tipos de gobiernos y confiar en el Señor nosotros de que ellos
no se están saliendo de los propósitos iniciales en lo que Dios ha querido dar a conocer a su iglesia, cómo deben comportarse cuando se unen, cuando están juntos, cuando se reúnen. Ese es el punto de partida. Cuando ustedes se reúnan, se van a comportar de esta y de esta manera. Hay una familiaridad, hay una comunión, hay un acercamiento a Dios junto, donde cantan himnos, cantan salmos, oran, allí hablan del Señor, y ese es el punto de partida inicial. Si eso se pierde, ya no importa el tipo de gobierno que tengan, porque lo principal es eso. Cuando eso se pierde, entonces el mensaje será que la manera en que estamos poniendo los tipos de gobierno no están funcionando. Algo anda mal. Porque si nosotros, con nuestra forma de gobernarnos como iglesias locales, destruimos los propósitos iniciales y principales de lo que es ese comportamiento de la iglesia de Cristo cuando se reúne, entonces algo anda mal. Entonces, fíjate que con esto no atacamos los diversos tipos de gobiernos que hay en las iglesias, sino las consecuencias que pueden traer los gobiernos. Bien manejados, si hay la humildad, la integridad, donde cuidamos a cada uno de los líderes en la iglesia para que su deseo de poder y control no destruya la iglesia y cambie todo el propósito, donde parezca ser que en la iglesia nosotros hemos hecho un tipo de reinado. Ese es el riesgo que tienen las iglesias grandes, porque mientras más personas, más poder, y eso es una realidad. Entonces el ser humano puede tomarse el riesgo de creerse muy importante entre otras iglesias pequeñas. Son esas iglesias grandes que luego establecen más iglesias en diferentes sitios, donde ellos llegan a decir: esta es la sede, nosotros somos los principales, la más grande es la que todo el mundo debería rendirle pleitesía. Ahora, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, todo eso puede pasar. Una iglesia grande, con más experiencia, donde los pastores de las demás iglesias puedan venir a buscar consejo, pero esos pastores siempre manteniéndose en la dirección dada por Dios a cada uno de ellos. Nunca van a creerse mejor que, vamos a usar un término medio discriminativo, el pastorcito porque tiene 3 o 4 personas y este es el gran pastor. Si el pastor en su mente, aunque no lo diga nadie, si en su mente está, él tiene que pelear con eso, porque ese no es un pastorcito porque tenga 3 o 4 personas, él es un pastor. Porque el asunto es que él está trabajando para el reino de Dios, y Dios no te va a ver a ti nunca como más grande que este. Entonces tú tienes que asumir el punto de vista de Dios. ¿Cómo es que Dios te ve? Pero mi hermano, es difícil, porque el ser humano tiende a levantarse según lo que él considere un éxito. Y éxito, mi hermano, es tener muchas personas. Eso es lo más triste que hay. Éxito siempre va a ser así entre nosotros los creyentes. Creo que fue en el jueves pasado que cité a alguien que dijo que cuando desaparezca de la iglesia radicalmente esa expresión éxito para ellos ver a Dios actuando, cuando eso desaparezca, habrá paz en las iglesias de Cristo. El problema es que no hay paz precisamente por eso. Porque el mismo que está considerándose él mismo como un pastorcito, él mismo se acerca a esa persona que tiene éxito, porque hay muchas personas, él mismo se acerca a él por debajo. Tú tienes que amarlo, pero no le puedes dejar sentir a él que él es mejor pastor que tú por la posición que tiene.
Recientemente a nosotros nos escribieron como pastorcitos. Y yo digo, wow, esta iglesia yo creía que había crecido. Y tiene años. Con pastores que han escrito libros muy influyentes entre ellos. Una iglesia con un ministerio muy amplio y todavía tiene esta debilidad. Debilidad porque es difícil que el hombre no se deje arrastrar por esa necesidad de creerse, porque es necesidad del hombre. El hombre hace de eso una necesidad. Yo quiero creerme mayor que tú. Por eso es que véalo en usted mismo. Nosotros hemos tenido ciertas oportunidades de sube y baja. Y si nos quedamos allá arriba por mucho tiempo, que ya estamos mejor que fulano, nuestra mente como que se le mete un chip dentro y hace creernos a nosotros que somos mejores que aquellos. Y luego nos convencemos a nosotros mismos de decir, no, yo no soy mejor, el Señor sabe que no, pero es que tú estás peleando contigo, gloria al Señor que es así. Pero en la realidad, en tu interior, tú estás sintiendo que tú eres mejor. Es una gran batalla. ¿Cuándo llega paz a tu vida? Cuando tú dices, wow, hoy no sentí que era mejor que fulano. ¿Qué hay que hacer cuando eso pasa? Darle gracias al Señor. Dios está trabajando contigo, Dios está transformando ciertas cosas ahí dentro, que hay dentro de ti, que tú quieres que sean así, pero como que, pero es que mira, que no es lo mismo, es que no, es que yo soy superior, y te sientes, pero hay un momento que tú sientes que no, que somos lo mismo. Dale gracias al Señor. Entonces, esa es la actitud que debe tener la iglesia, la que se sienta ahí, cuando está mirando a sus líderes. Orar por ellos. Señor, manténle con los pies sobre la tierra. Se van a subir. Sigue orando. ¿O no es cierto? Vaya a una reunión de varias iglesias donde van a ir los pastores de todos los tipos. Hermano, hay pastores que tú no lo puedes ver porque están en otra posición a la tuya. Sin embargo, lo que son los pastorcitos son los que están abajo todo el tiempo, todo el mundo lo ve, se saludan, se dan la mano, todo, donde quieras. Pero ¿cómo es que yo puedo tan fácilmente llegar a este hermano y al otro no? ¿Cierto o no? Y a veces tú estás buscando en estos tiempos que gracias a Dios está pasando eso, pero es esa fiebre de una foto, y todo el mundo buscando al pastor fulano para tirar una foto. No aparece, está muy ocupado, porque él está dándole la oportunidad de una foto a alguien que él considera que así la merece. ¿Sí ven? No estoy muy ocupado, no tengo el tiempo, estoy... Tú le haces una invitación y no pueden, porque ya tienen 4, 5, 7 u 8 invitaciones más. Sin embargo, ahí está el otro pastorcito ahí. Invíteme, aquí estoy, vengan, yo llegué, miren. Y dice, ay, sí, hermano, vamos a ver si podemos. ¿Existe o no existe? Entonces hay que estar consciente de eso. Y saber dónde estamos parados. Miren todo lo que hemos tenido que hablar para entonces leer este párrafo donde hablamos de la autoridad de la iglesia. Y en este caso, donde vamos a leer este párrafo, está hablando de iglesias locales por una necesidad. ¿Qué estaban mirando aquellos reformadores? Era como, pero ven acá, toda capilla, toda congregación aparte, tiene un jefe. Y lo que ese jefe diga es lo que hay que hacer, nos guste o no. Y más cuando en ese concilio Vaticano I se le dice que, y eso fue más tarde, mucho más tarde, pero ya tenían el problema de que había un jefe que había que obedecerle. Más tarde se le declara infalible, porque esa infalibilidad no viene hace mucho tiempo. Prácticamente en el 19. Pero todo esto estaba caminando como que todo el mundo se debía a ese ser, a ese hombre que tenía que ser el principal entre todas las iglesias.
Bueno, ya entre ellos mismos se dividieron en el 1054 y rompieron la parte oriental y occidental, pero el problema seguía igual porque ellos eran un poder muy grande en Occidente, al grado de controlar emperadores y de hacer lo que ellos querían. Esta reforma, dicen, es que esto no es lo que nosotros encontramos en las Escrituras. La amenaza viene, Escritura y tradición caminan por igual. Cuidado con nosotros. Cuidado con esa realidad dada por Dios. Ahora a nosotros nos corresponde analizar de si esa autoridad que ellos tuvieron para poner tradición y Biblia al mismo nivel son reales. Bueno, los reformadores dijeron, vamos a la Escritura y olvidémonos de lo que los hombres han establecido, incluyendo sus tradiciones, que no creo que debamos someternos a ellas. Esa fue la guerra. Las tradiciones son importantes y vamos a ver todo lo que dijeron todos estos padres de la iglesia. Hermano, ustedes sabían que lo que se comenzaron a estudiar, la vida de los padres de la iglesia, no fue la iglesia local en ese momento, no fue Occidente, no fue Oriente, sino los reformadores. Fueron esos reformadores que dijeron, vamos a ver ahora cómo pensaban los padres de la iglesia. Ah, no, con el tiempo entonces dijeron, pero que esos padres de la iglesia somos nosotros, porque nosotros somos esa iglesia. Ellos atribuyeron todo. De todo, desde el principio lo organizaron y han organizado papas que nunca han existido, pero hay una línea de papa desde Pedro hasta el tiempo de hoy, en sucesión, donde muchos de ellos lo han descanonizado como papa, que no fueron, que sí fueron, que no fueron. Todavía, de los 200 y pico papas que han aparecido. Y en esa batalla ellos han tratado de organizar su línea de sucesión, una sucesión que no se puede comprobar. Pero como tenemos autoridad, así es. Y los fieles, como le enseñaron de que no se puede contradecir, ellos son los voceros. Voceros que ellos no le importan lo que hagan. Ellos le importan sus sacerdotes. No tú, no el que se sienta todos los domingos. Tú puedes hacer lo que tú quieras y tú siempre seguirás siendo de ellos. Tú puedes cambiar y decir y pensar como tú quieras, traer la doctrina que tú quieras. A ellos no le importa nada de eso. Porque ellos están interesados en sus gentes, en lo que ellos han adoctrinado, en lo que ellos han enseñado, a lo que ellos le pagan. Eso sí le interesa, porque es político. Entonces, mi hermano, mirando eso así demasiado rápido y tal vez confuso para muchos, porque tal vez no es que yo haya estudiado mucho sobre esto, pero por lo menos me preocupo por saber cómo ha caminado la iglesia de Cristo a través de todos estos siglos, para ver dónde ha estado el Espíritu de Dios caminando y cuidando su iglesia. Estos reformadores no vinieron para hacer daño ni para armar otro movimiento político. Vinieron y se establecieron por una preocupación. ¿Cómo es que nos hemos apartado tanto de las Escrituras para entonces nosotros seguir las tradiciones de los hombres y hacer lo que ellos nos digan? Y eso causa el temor, el pánico a desobedecer a Dios. Y vamos a analizar todo lo que nos ha estado aconteciendo en todos estos siglos y ver dónde ha estado Dios. Y descubren que la Escritura ha sido descuidada para darle más participación a lo que la iglesia decía. Y tenía su lógica. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las personas en sus inicios no leían, no sabían leer, no sabían nada. Entonces había siempre una élite. Pero ya fue muy diferente cuando la gente comenzó a estudiar en universidades que ellos mismos, yo creo que se arrepintieron después, ellos mismos establecieron universidades para educar a las personas, que hoy se dan gloria. Pero si nosotros somos los que trajimos la educación, dice, sí, pero la mantuvieron oculta por mucho tiempo. Porque ya muchos estaban haciéndose autodidacta por sí solos en una universidad, y todas esas personas había que reunirla para que entonces no afectaran todo su control. Los reunimos, nuestros estudiantes, los adoctrinamos y le hacemos una universidad.
Se fijan que no fue porque ellos eran buenas personas, sino porque también ya las muchas personas que estaban estudiando, que estaban leyendo y que estaban procurando por ellos mismos y posiblemente haciendo, bueno, de hecho sí, haciendo escuelitas particulares para enseñar a un grupo, eso era una preocupación. No, vamos a unirlo todo. Y se comenzaron a hacer universidades y lugares de estudio. Las personas se comenzó a prepararse. Pero siempre la sumisión por miedo, porque ellos sembraron mucho miedo, había que apegarse a esa institución. Los reformadores ahora escriben estas palabras. Párrafo 7 del capítulo 26. Y escúchenme, todo lo que hemos dicho es posible que tenga muchas lagunas, porque esto tiene que ir al paso para analizarlo, pero ayuda a que ustedes ahora con un poquito de esto vayan y estudien por ustedes mismos, sigan buscando y sigamos avanzando, porque estudiar es así, analizar y ver cómo son las cosas no se aprende en un momento. Pero por lo menos cada vez que se repite algo y se va diciendo algo, vamos mirando cómo es que este mundo ha caminado en esa parte de la religiosidad, de lo que es la búsqueda de Dios. En esa preocupación, estos reformadores hacen una confesión de fe, que es la que estamos estudiando, y en ese párrafo 7 del capítulo 26 dicen las siguientes palabras. ¿Quién quiere leerla, por favor? Si es posible. Amén. A cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden y en la adoración, y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Ustedes pueden ver que aquí está hablando de congregaciones locales, ¿verdad? A cada una de estas iglesias reunidas, es obvio que con ese a cada una no está hablando de la iglesia universal de Cristo, la iglesia mística, sino de reuniones particulares. ¿Se entiende? El Señor, conforme a su voluntad, ellos, aquí nosotros como iglesia, mi hermano, tenemos una autoridad donde nosotros somos lo que decidimos. Y el Señor nos pedirá cuenta a nosotros aquí por lo que hagamos. Por eso es que muchas veces hemos peleado. Pero ¿por qué no hacemos lo que aquella iglesia nos dice? Porque es mejor y es mayor que nosotros y tiene más experiencia y sabe más. No, porque Dios no nos va a pedir cuenta por ellos. Va a pedir cuenta por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo aquí. Pero el asunto era más delicado. Ahora tú vas a hacer eso. Pero no vayas a destruir las reglas principales dadas en las Escrituras en cuanto al comportamiento y vida de tu iglesia. Allí tú tienes que ir a Mateo 18, ¿cierto? Para resolver cualquier problema en tu iglesia. Allí tú tienes que ver el nivel de santidad y pureza que tú debes guardar en esa iglesia. Bueno, que nosotros somos congregacionales, nosotros no. Dice, ok, perfecto. ¿Cómo ustedes lo han aceptado? ¿Cuál forma de gobierno quieren? O ese gobierno donde hay en una localidad alguien que controla todas las iglesias y piden cuenta y se reúnen. Está bien, pero no me violen los principios principales dados. No se pueden violar, no se pueden violentar para entonces nosotros hacer lo que por institución antojadizamente un grupo de personas hayan acordado, y ese acuerdo está en contra de la Escritura. Porque esa iglesia tiene el derecho local como local a ir y enfrentar a su consistorio. ¿Se han escuchado esa palabra, no?
Ese es otro tipo de gobierno. Es un consistorio donde ese grupo de personas que no necesariamente deben estar reunidas en esa iglesia local, sino que en esa iglesia local puede haber un miembro de ese consistorio, pero hay otros en otras iglesias y luego se reúnen para determinar qué es lo que se ha de hacer con todas esas demás iglesias que están en esa localidad, donde a ellos sería puesto un obispo prácticamente principal para cuidar y dirigir las iglesias locales. Yo no me opongo realmente a eso, pero me inclino más por el congregacional, donde cada iglesia en particular no tiene ese consistorio, ni a la persona a la que consultar allá, aunque podemos ir y hablar con fulano y conversar con ellos y pedirle opinión por sus experiencias, pero finalmente es la iglesia la que tiene que tomar decisiones locales. ¿Por qué? ¿Alguien ha pensado por qué? Es increíble. Usted va a una iglesia ahora aquí, esta, y usted se acostumbra a estar en esta iglesia. Va a otra y tú dices, pero como que no nos parecemos, pero creen lo mismo, piensan lo mismo y todo. Tienen cultura diferente. Y esa cultura y esa manera de comportarse y de vivir la conoce esa iglesia local. Los otros que a veces han venido tal vez a predicar a esa iglesia no conocen cómo es esa iglesia. No conocen cómo se llevan. Algunos son más alegres que otros, más dinámicos que otros son más apagados, muy serios, muy santos, porque son esta iglesia de la santidad. Y así caminan y se manejan, y tú dices, wow, ¿pero qué es esto? No, es la iglesia de Cristo, sí viven ellos. Nosotros somos más loquitos. Pero somos la iglesia de Cristo, no estamos violando absolutamente nada de lo que es el concepto de pureza y santidad. Solamente que somos así en cultura. Ahora, nosotros somos los que conocemos esa manera de comportarnos. Las demás iglesias no la conocen. Entonces no pueden venir aquí a decir, aquí lo más santo viene, es que ustedes están mal, aquí hay que hacer eso como eso. No, se lo hacen ustedes, hay su iglesia, está aquí no. Y perdonen que hable así, pero es realidad. Y yo debo ir a respetar cada iglesia local. Porque la iglesia local, Dios ha querido que sea esa iglesia. Y Él va a reunir personas con esas actitudes que van a poder llevarlo a ellos, comportarse en ese local, en esa comunión que hay ahí, de esa misma manera. Dios es quien los añade, Él lo trae. Es como si Él dijera, dice, bueno, espérate, tú no pegas aquí, tú pegas allí. Y Dios va y lo lleva. Y al que no pega ahí, Dios lo saca y lo lleva para la otra. Por eso es que hay que estar en paz, tranquilo con el Señor, porque la iglesia es de Él. Nosotros solamente tenemos que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces ellos fueron capaces de ver eso, pero ellos lo vieron por la necesidad. Mire cómo es Dios. Ellos vieron que todo lo que ellos hacían tenían que llevarlo todo el tiempo, se establecieran donde se establecieran, a la última palabra de un jefe. Dice, pero que yo no lo veo en la Escritura. Ahora nos toca a nosotros ver si es verdad que eso está en la Escritura o no. Vamos a ver, vamos a leer el texto. Mateo 18, 17 y 20, ¿ven? Mire el primer texto que nos aparece, ¿no? Mateo 18, 17 y 20. ¿Quién quiere leerlo? Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y es cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente, aquí vemos iglesia local. Dilo a la congregación. Cuando ustedes se reúnan en ese lugar, donde ustedes se reúnen, sea cual sea, allí fuera en las casas, ustedes se van a reunir en el nombre de Cristo, van a buscar dirección divina para saber cómo comportarse, cómo vivir. Las reglas son dadas. Más adelante, nosotros más atrás de los versos que hemos leído, nos damos cuenta que está hablando de problemas entre nosotros. ¿Qué cosa? Que no nos libramos de los problemas entre nosotros. Pero gloria al Señor que hay una manera de cómo resolverlo. Pero como iglesia local. ¿Sí ven? Es entre nosotros. Dice, si tú no puedes resolver ese problema con tu hermano, tú le has hablado varias veces,
Bueno, tú buscaste un testigo y no se resuelve el problema, pues entonces tráelo a la iglesia. Hay un orden y hay una responsabilidad de cada hermano. Por ejemplo, si yo tengo un problema con Francisco, ¿dónde yo tengo que ir? ¿Qué hacen muchas personas? Hermano, mire, Francisco es miembro de esta iglesia y tiene un problema conmigo, así que vamos a traerlo a la iglesia. Y dicen, no hacen nada. Y ha pasado, me han dicho eso. Quieren que la iglesia sea que se mete en nada. Usted tiene que ir a resolver su problema primero. Inténtelo. Si no puede, entonces vamos a ver que búsquese a alguien más que lo pueda ayudar. Mire cómo es el Señor. Dios no se equivoca. Pero ¿para qué involucrar más personas? Dice, bueno, pues trata de resolverlo, o ¿qué tú vas a hacer? Porque tú estás preocupado. Yo estoy preocupado por la vida de Francisco. Yo lo que hago es que dice, wow, Francisco no me oye, déjame ver quién será la persona que Francisco más puede escuchar, porque, uy, qué terco es Francisco, podría yo decir, ¿no? Pobre Francisco, lo hemos cogido de mascota, ¿no? Pero caramba, qué terco es Francisco, no, porque se está claro, yo no quiero problemas con el hermano Francisco, pero él no, él dice que no. Busco su mejor amigo. Y tan pronto él ve que viene con su mejor amigo, dice, ahora tú trajiste a fulano, ¿verdad? ¿Crees que te va a salir? ¿Verdad que sí? Dice, bueno, esto está complicado. No hay nada. Está duro el hombre. No hay forma que tú busques. Voy a buscar un testigo más, porque todavía tú insistes. Acuérdense que son 2 o 3 testigos, acuérdense. No es porque no solamente cumplir, es que hay un deseo de cambiar eso antes de llevarlo a la iglesia. Porque cuando tú lo llevas a la iglesia, tú lo llevas a todo el mundo. Tú estás declarando un problema en el que los hermanos no están, que no conocen. Y cuando yo declaro un problema, ¿saben qué es lo que tú estás haciendo? Trayéndole un problema a esa persona que lo está escuchando, que no lo tenía antes. Y ahora están mirando y dicen, ¿cómo? Que Francisco es así. Ese no es el concepto que yo tengo de Francisco. No, Francisco es una persona que eso es un amor. Y cuando yo me trato y ahora tú me dices que es eso. No, tú vas descubriendo que no era tan amor. Te duele. Porque tú no pensabas que eso pasaba, que eso era así. Pero en la manera que ahora se expresa, en la manera que los 2 o 3 testigos dicen, lo intentamos, estuvimos tratando y le llevamos esto. ¿Qué usaron? Usamos la palabra de Dios y le dijimos esto. Es una batalla constante antes de traerlo a la iglesia, porque cuando lo traiga a la iglesia tendrá que tomar una decisión. ¿No es eso lo que dice el texto? Si Francisco continúa en la misma posición de cuando con los testigos, con los 3 testigos, con todo el que venga, siguió igual, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ustedes se saben esto. Ajá. ¿Y qué significa eso? Que no es que una persona, aunque se mantenga aquí en la iglesia, no es considerado como miembro de la iglesia, sino como una persona que nada más viene y oye, pero no obedece. Entonces es alguien que no está dentro de la iglesia. Estará su persona, pero no en la unidad, en el espíritu. Cuando la palabra gentil y publicano se escuchaba en la comunidad judía, ¿sabe cómo sonaba eso? Uy, la gente son inmundos. Se usan los términos no porque se está discriminando a la persona, sino para dar a entender un lenguaje de su época. ¿Se entiende? Y le está diciendo, eso es como ustedes piensan acerca de un publicano. El publicano para un judío era un abusador. Cobraba impuestos, abusaba por su calidad de posición que tenía frente al gobierno. Y esta gente son indeseables. Óigame. Para que ellos entendieran cómo era que tenían que tener a esa persona que en un momento dado formaba parte de su comunidad, y por ser tan terco y ser tan difícil y que no entra en nada, ténganlo como uno de esos. Directamente no está diciendo literalmente que el publicano y el gentil eran malas personas, sino por el significado de gentil y publicano. ¿Se entiende? Lo que para ellos significaba hablarle de un gentil y un publicano. Para muchos, por ejemplo, el hecho de que tú menciones que él es un político. Cuando tú le mencionas la palabra político a una persona, dice, yo no quiero saber de político.
porque tu mente está condicionada a no querer saber de política. Sin embargo, ese político no tiene nada que ver, no es una mala persona posiblemente, pero es político. Es como una persona que en mi país era un psiquiatra y a él no le gustaban los enanos, porque ellos dijeron que los enanos fueron engendrados por demonios. Es una cosa extraña, ¿no? Pero él tenía convencido de eso y no quería enanos. Entonces un hermano de él le hace un día una patraña tremenda en una presentación de televisión y le dice: tenemos un artista invitado hoy tremendo y en honor a ti, porque queremos honrarte por el arduo trabajo que tú has hecho en nuestra comunidad aquí en República Dominicana, con tu programa radial que tienes, ayudando personas en la radio y todo eso. Bueno, está emocionado. Y el artista que hemos traído invitado es Nelson Ned. Y él se paró y se fue. No voy a decir la palabra que dijo en televisión, ¿no? Un enano. Y se fue. ¿Cuál es el problema de ese hombre? Que para él, toda su vida, un enano va a ser un engendro del demonio. Increíble, ¿no? Triste. Y es un psiquiatra. Para que vean cómo son las personas. Ese sesgo, esa condición cognitiva en el cerebro de los judíos, cuando escuchaban la palabra publicano o gentil, era alguien que estaba fuera de ello y que no podía ser admitido. ¿No se acuerdan el trabajo que le dio a Pedro aceptar a los gentiles en la comunidad cristiana? Y Pablo tuvo que reprenderlo de una manera bárbara, porque es que está grabado, metido en el cerebro. Entonces cuando se decía, tengan entonces por gentil y publicano, no se están despreciando a esa persona, se está trayendo el concepto para que puedan entender a dónde deben tener esa persona que fue tan terca en la iglesia. Ténganlo por gentil y publicano. En otra palabra, ténganlo como una persona que no ha conocido a Dios. Y es la conclusión más triste. Y en el grado más sencillo y más fácil, una persona que tiene una guerra y una batalla con Dios. Y si alguien tiene una batalla y una guerra con Dios, no puede estar en la comunidad cristiana, porque va a entorpecer a los demás, le va a hacer daño a los demás. ¿Sí, verdad? No hay cosa más difícil para un ser humano que aceptar en la iglesia que le digan: tú estás en disciplina, y más si es muy orgulloso. Prefiere irse, prefiere atacar a la iglesia, a los líderes, en vez de doblegar su corazón y decir: por alguna razón yo estoy aquí. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde fue que yo he fallado? ¿Se entiende? Aunque después tú puedas demostrar que te acusaron de mala manera. Pero en ese momento tú te sometes a la disciplina, porque la iglesia, en sentido general, te está diciendo: estás en disciplina. ¿Se entiende? Miguel. Yo iba a comentar algo sobre, en esa línea de por qué los publicanos no los querían. Y creo que, no sé si tenga que ver con esto, ¿verdad? Pero una persona estaba escribiendo a los publicanos, porque ellos eran judíos, ¿verdad? Entonces ellos trabajaban para Roma. Al mismo tiempo los judíos no querían a los romanos, por todo los oprimían, y estaban diciendo que cuando un publicano, él cobraba impuestos. Dicen que en ese tiempo está explicando que cobraban entre 15 y 17% a los romanos, pero ellos, los publicanos, ellos cobraban más del 20 a 25% a su misma gente. Entonces ellos robaban mucho dinero, pero a su misma gente. Por eso era que ellos eran despreciados. Qué raro, porque eso no existe hoy, y no los querían. Eso cambió ya. Por eso él cuenta todo esto, porque hay no se fue el nombre de uno de ellos que se subió a
a un árbol para escuchar a Jesucristo. Y le dijo, Zaqueo, que le dijo, esta noche voy a ir a tu casa a cenar contigo. Y él era un publicano, y dice que él se sentía tan mal cuando conoció a Jesucristo, y dice que si él debía dinero de más, él podía regresar al cielo, porque él sabía que había robado, que a pesar de que él hacía tantas cosas malas, no estaba bien con Dios. Pero dicen que lo despreciaba su misma familia, y se podía juntar con ellos. Qué bueno que eso salga a la luz. Gracias, Miguel, de verdad, porque eso es lo que estamos trayendo. Cuando ustedes escuchen esa palabra, dicen, ¿pero por qué? ¿Saben por qué explicar eso? Porque puede traer como confusión, ¿no? ¿Por qué los gentiles y los publicanos? No, era un problema de ellos, por lo que habían grabado en su corazón. Hablarle de un gentil era como hablarle a este psiquiatra de un enano. ¿Entiendes? No me hables de enano. No me hables a mí de esas personas. No me hables a mí de un publicano. No me hables de un gentil menos. No. Entonces, ténganlo así. Ustedes ven, es como decir, ¿ustedes saben el concepto que ustedes tienen de un gentil y un publicano? Bueno, pues ese mismo el que deben tener con esta persona que está aquí dentro, que está haciendo daño a la iglesia. Eso es lo que estaba pasando. Siempre se han tomado los ejemplos prácticos en cada época. Y a veces nosotros, ese es el peligro de literalizar los conceptos, porque a veces se traen doctrinas que nada tienen que ver con la realidad. Y todo esto tratamos de llenar los espacios para que no se levanten doctrinas erradas. De lo que esto significa. Sigamos leyendo. Ahora hemos leído Mateo 18, pero vamos a ver la responsabilidad de la iglesia. Ya hemos visto la responsabilidad de la iglesia en resolver los problemas, pero es la iglesia local, no está invitando a más nadie por ningún lado. Ese principio no se puede violentar. La iglesia es responsable porque ella dará cuenta ante el Señor de cómo se haya comportado esa iglesia local. Por eso es que el Señor le corrige en Apocalipsis por separado, ¿cierto? Ese es el asunto. Y es fantástico que con la historia tú vas mirando que la iglesia prácticamente en todo ese entorno de mundo que existía, se habían establecido iglesias claves, a lo que se le llamó la pentarquía, 5 iglesias en diferentes lugares claves. Y ellas, cuando querían resolver un problema del cristianismo en cuanto a doctrinas, en cuanto a enseñanzas y herejía que se estaba levantando, se reunían para hacer entonces un concilio, y le llamaban concilio ecuménico. El concilio ecuménico no era allí entre iglesias que pensaban o creían diferente en cuanto a lo principal que era el evangelio, sino para que eso no se rompiera con herejías. Más tarde eso fue un desastre, ha sido un desastre, y la gente se hacían concilio y hacían de todo, que eran pervertidos, a lo que yo voy a llamar concilios corruptos. Eso dependiendo del concepto que cada quien tuviera, porque ya la pentarquía dejó de existir. Esa es otra cosa que hay que analizar. Pero 1 Corintios capítulo 5, 4 al 5 y versículo 13. ¿Lo están mirando cómo es? 4 y 5, son dos versículos, y luego da un saltito hasta el 13. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen esos versículos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El 13, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este es un texto muy largo. Están resolviendo un problema de alguien que era peor que el personaje que traímos aquí, porque el de aquí es corregible, es más suave. Francisco es tremendo, bien, ya él no cayó en disciplina, qué bien se quedó con nosotros, mira, está aquí, qué bien, ¿no? Pero este era un duro rebelde, no entraba en nada. Y ahí en el versículo 13 me llama la atención que dice, a los que están fuera, eso lo juzgará Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? No estén preocupándose por lo que dice aquel, por lo que va a pensar de nosotros, del problema que ustedes tienen aquí, que tenemos que... No. Olvídense del que está afuera. El problema es con ustedes. A los que están fuera los juzgará Dios. Pero le está hablando a la iglesia local. ¿Sí lo pueden ver?
Es a la iglesia local, no a otras. Ay, ayúdame con este problema que no puedo. Y lo que ustedes digan, eso es lo que vamos a hacer. Y después viene el pastor acá, bueno, como nuestra iglesia principal, la madre iglesia nos dijo que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que vamos a hacer con esta persona. Y ella nos dijo que debemos amarlo y tenerlo aquí dentro. Feliz va a estar aquella iglesia ya no tiene autoridad para tomar una decisión. Es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son los que tienen la autoridad. Ustedes son los que conocen la cultura de esa iglesia local. Que luego Dios también va a ver a cada una por separado. Cuando acusó a Efeso de que era una buena iglesia, pero había perdido su primer amor, por ejemplo. Pero de manera local. Cuando Dios la vaya a juzgar a ustedes como iglesia, no va a pensar en la iglesia que está en Tiatira, no va a pensar en la iglesia que está en Jerusalén, no va a pensar en la iglesia. Van a pensar en ustedes que están en Roma, que están en Corintio, perdón. Es en ustedes que van a pensar así. Es que los que están fuera, los que están allá, eso es un asunto que Dios los juzgará. Preocúpense por ustedes. Iglesia local con sus responsabilidades a la cabeza. ¿Cómo ellos pudieron ver eso con estos versos? Porque no era lo que estaba pasando con ellos como iglesia. Todo problema, toda solución, todo tenía que ser llevado ante el gran jefe. Y si el jefe no decía eso, decía otra cosa diferente, había que hacer eso. ¿Qué es lo que se ha pretendido hacer en estos días? Que como ustedes observan, mi hermano, estas iglesias están tan independientes, a pesar de que dicen que nosotros hacemos, me refiero a la iglesia católica y sus sedes, no, todo lo hacemos mirando allá a la Santa Sede. No lo hacen, no es verdad. Ya no lo hacen. Pero quieren seguir dando la apariencia de que lo hacen. Establecen doctrinas diferentes. Yo tengo un desastre, un lío, que cuando tú analizas todo lo que es la doctrina original de la Iglesia Católica, cada quien piensa totalmente diferente, en diferentes sitios. Se han vuelto un desastre. No lo digo sin miedo, porque es la realidad y ellos lo saben. Ustedes no se imaginan lo que ellos han estado peleando y luchando con eso, y se han dividido. Y hay personas que desde que Pío IX desaparece, ellos se han declarado sede vacantista. Y estamos hablando prácticamente del siglo XVIII para acá. Todos esos papas que han venido diciendo, ninguno de esos son papas. Ninguno de esos son papas. Y algunos lo están descalificando de cardenales hoy en día por ser sede vacantista. Y eso lo ha hecho básicamente, lo doy como noticia, en gran medida Francisco. Ha sacado muchos cardenales porque no piensan como ellos. Pero ese es un problema de la Iglesia Católica. Por eso lo digo, porque quieren aparentar una unidad, no la tienen. No es posible mantener esa unidad así ontológicamente dentro de un cuerpo de los seres humanos. Es imposible. Los seres humanos siempre vamos a estar mirando diferencias una que otra, pero el llamado es a no salirte de esa parte principal que Dios demanda de ti. Esa unidad de santidad, de pureza, de consagración, de integridad con Dios, que es lo que tú debes de guardar. Yo puedo tener conceptos diferentes contigo en cuanto a lo que ha de suceder, escatología. Puedo tener conceptos incluso de cómo yo pienso que la salvación se va a llevar a cabo. Tú puedes variar en eso, pero tú no puedes cambiar al Dios de la salvación por otro Dios, por otro ser, ni quitarle cualidades a ese ser que provee la salvación. Esa es la batalla, esa es la lucha. Cuando yo digo, yo creo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, sin ese término filió que más tarde se añadió, porque eso trae muchísima confusión, aunque se puede analizar, no voy a hablar de eso, se puede analizar teológicamente y tú llegar tal vez a las mismas convicciones, pero realmente es mantener esa doctrina esencial, básica, que no puede variar en todos los sentidos, localmente, como persona, como ser humano. Yo no puedo romper con eso porque destruyo todo lo principal de la fuente del Evangelio. La iglesia estaba llamada a cuidar esa fuente del Evangelio, como está hoy en día. Su comportamiento de gobierno, ¿ok? Vamos a ser flexibles en eso. No, pues yo no puedo juntarme con ustedes porque ustedes no sé por qué están bautizando niños, ¿qué saben esos niños? Y yo,
Mi hermano, hay gente que se mueren por eso. Pero esas personas, mi hermano, tienen un corazón tremendo cuando bautizan a esos niños y no se están saliendo prácticamente de nada. Y se lo dice a alguien que creía que eso venía del infierno anteriormente. No viene del infierno. Yo no lo puedo aceptar, no lo creo. Porque yo creo que realmente cada persona debe estar consciente de lo que está haciendo cuando se bautiza. Yo no puedo hacer un bautismo por ti, pero mi hermano, la línea que ellos traen, de dónde lo traen, tú dices, wow, pero esto no es tan descabellado. Y hay un amor, hay una integridad tremenda. Por eso es que tú lo ves, que cuando ellos, lo que han tenido la oportunidad, como me ha tocado a mí, de ver cómo ellos bautizan a esos niños, y es emocionante. ¿Cómo yo lo puedo ver emocionante hoy? Porque sé de dónde ellos traen ese bautismo. Ahora, yo no lo puedo ver dentro de la Iglesia Católica de la misma manera, porque ellos lo traen para salvación, para regeneración. El bautismo regenera, pero te has regenerado cuando niño, pero tú crees y después tú no estás seguro de tu salvación, porque ningún católico está seguro de su salvación. Dice que nadie se salva porque solamente Dios lo sabe, y por eso hay un purgatorio para, por si acaso no se ha salvado, sus familiares van y rezan y hacen mucha misa y eso, porque nadie se salva, es imposible. Incluso alguien ha llegado a decir de que Cristo no pagó por nada. ¿Para qué? Para darle prioridad a la labor del hombre en cuanto a la salvación. Esas cosas, cuando eso se destruye, ya tú no puedes unirte a ellas. ¿Comprende? Eso es lo que estamos diciendo. Segundo a los Corintios, capítulo 2, 6 al 8. Ese último texto que nos dice, para que no vayamos a comer. Tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Wow, esto es increíble. ¿Saben de qué personaje está hablando? ¿Quién me puede decir? Porque muchos saben, ¿no? ¿De quién está hablando aquí ahora en 2 Corintios? Del mismo que sacaron en el 1. Y ahí está Pablo rogando a aquella iglesia. Ay, hermano, fíjese, no le está dando una orden. Y Pablo tenía el derecho, según los conceptos de hoy, de lo que es un ministro, de darle una orden y cumplirla. Pero él le suplica a la iglesia para que vuelvan y lo restablezcan. Este hombre está arrepentido, este hombre está dolido, y ustedes no lo vuelven a involucrar en la iglesia, ese hombre puede hasta morir de tristeza. ¿Sí ven? Pero ¿a quién se lo está diciendo? Es a la iglesia local. ¿Sí pueden observar? Es a esa iglesia local, a ellos directamente. No le está diciendo, nosotros vamos a tomar la decisión de hacer esto y esto aquí y ahora. No, se lo está diciendo a esa iglesia local. Bienvenido, welcome. Y esa es la parte importante que usted y yo debe de llevarse hoy de aquí. Permítame asustarle un poco. Somos poco, pero Dios nos pedirá cuenta a nosotros. Pero Señor, yo pensé que tú ni nos mirabas, porque había tantas cosas en las que tú debías de preocuparte. Estas iglesias que tienen muchos problemas y que están inmensamente grandes. Eso es una sola alma, dice el Señor. Cuando viene al Señor, revuelve en el cielo. No dice que hay fiesta, es una sola alma. Y aquí hay más de un alma. ¿Se entiende? A la que hay que cuidar y de la que Dios te dará cuenta. ¿Cómo se cuida la iglesia? Y ese es un tema importante y lo hemos hablado acá. ¿El pastor nada más tiene la responsabilidad? ¿Ah? Todos. O sea que no va a pedir cuenta de lo que yo esté haciendo en esa iglesia local a mí. Y a usted también. ¿Sí se puede ver? Francisco, por último, con esto terminamos. Sí, creo que es esa importancia de mantenernos en el cuidado de Dios y mantener la unidad. Era una cosa de que Pablo tenía en cada una de las iglesias que él predicaba.
porque podemos ver el ejemplo cuando les dice a los efesios, ¿verdad?, de mantener la unidad en el espíritu. Y le está hablando a toda la iglesia, no le está hablando a los que eran los líderes ahí. Por eso es que les dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que aunque fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y me salto al versículo 13, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me salto al 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Entonces la verdadera unidad que Pablo, la preocupación de Pablo era mantener la unidad en la iglesia y que todos tuviéramos el ejemplo de Cristo, ya que el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos, no importa que sea una iglesia que tenga un miembro, 2 miembros, que sea una iglesia que tenga 100 o 200 miembros, nuestra preocupación debe de ser en mantenernos unidos y tener el ejemplo de Cristo. Y cuando hay, como usted ya lo dijo, ¿verdad?, cuando tenemos algún problema, debemos de perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Pero es una responsabilidad de cada uno de nosotros mantener esa unidad. Para eso fuimos llamados, hasta que todos lleguemos a esa estatura de la fe, porque la fe es labor tenemos, Francisco, ¿no? La fe es parte de la obediencia en amor a Cristo. Y todos tenemos que ir creciendo porque Dios da el crecimiento a cada uno. Entonces esa es una madurez que va haciendo a cada creyente, pero es un crecimiento que Dios lo va dando a cada uno conforme. Y la madurez trae paz. Una de las cualidades que trae la madurez es que trae paz, que ahora aprende a ver más ampliamente. Pero lo importante aquí, hermanos, bien importante con todo lo que ha dicho, es esa realidad de que la iglesia es la responsable, la iglesia local, de todo lo que haya de pasar ahí. Y eso fue lo que ellos vieron. Dicen, pero caramba, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde es que en la Escritura vemos que nosotros debemos llevar nuestras necesidades y todo lo que nosotros vamos a hacer como iglesia, tenemos que llevarlo a una sede? En la Escritura tú no vas a encontrar una sede. ¿Entiendes lo que es la palabra sede, no? Es esa iglesia madre principal que está establecida en un lugar específico y que todo el mundo debe ir ahí. Los hombres hemos sido tan sesgados a eso que han creído que hay un lugar específico y más santo para establecer oraciones. Todos los años ustedes pueden ver por noticia donde quiera, donde todo el mundo va y va a ver frente a un muro, porque ahí es que Dios escucha. Hay que ponerse en ese muro. La gente está así, la gente cree que hay un lugar específico donde yo he dicho, este es el mejor, este es el más santo. ¿No saben cuál es el más santo? Aquel que usted tiene en su aposento, junto con Dios, usted directamente con Él. ¿Cuál es el más santo? Aquel que usted lleva a la unidad como iglesia, en su iglesia local, que usted trabaja para que exista esa unidad. Ese es el lugar más santo. Ese es el lugar, porque ese forma parte de su responsabilidad. Yo no tengo que ir al muro de las lamentaciones, ni tengo que ir a la iglesia principal a buscar información y allí, mi hermano, hay gente que muere. Óyeme, yo no sabía esto. Y lo digo de personas que han tenido la oportunidad de ir a inclinarse ante la misma imagen que está en toda la iglesia, pero la que está en el Vaticano, cuando han llegado allá, han caído muertos porque el corazón no le ha dejado, demasiada emoción. Porque estoy en el lugar más alto. Personas morir por eso, porque sí lo creen. Y van creyendo que no estoy. ¿Cómo llegué hasta aquí? Es imposible, estoy en el cielo. Uy, Vaticanito querido, aquí está tú, solamente en el mío no. Allá no, eso. Tú vas de vez en cuando, parece, ¿no? Valentina.
Sí, yo quiero hacer un poquito de ejercicio en lo mismo que dice Francisco con el texto que leyó de la unidad. Cuando la iglesia tiene que ejercer disciplina, en esa disciplina debe haber unidad, debe haber una misma mente, porque se debe entender cuál es la ofensa hacia Dios. De igual manera, también no es bueno sabotear el tiempo de espera de que la persona dé fruto de arrepentimiento. Sí. Y volver a mantener esa misma unidad a la hora de perdonar a la persona. Hay un proceso y muchas veces nosotros queremos mostrar más misericordia que Dios porque estamos dolidos, pero cometemos un error al romper ese tiempo donde Dios está trabajando con la persona en arrepentimiento. Y ya una vez que veamos los frutos, entonces volver a unirnos de la misma manera que nos unimos para juzgarlo de acuerdo a la palabra, ahora para perdón. Porque aquí hay un problema, cuando la persona ve que hay debilidad en el grupo, va a apelar a esa debilidad, acuérdese del orgullo, para entonces decir, yo quiero que tú me escuches, yo no estoy tan mal, y descubrió que hay debilidad. Si hay firmeza en la iglesia para enfrentar lo que es el pecado, esa persona va a temer. Eso fue lo que pasó con este hombre en Corinto, porque él se plantó firme, pero vio una iglesia unida. No, va afuera. Fue tan fuerte la unidad que Pablo tuvo que rogar más tarde, pero señores, admitan este hombre se arrepintió. ¿Sí ven? Entonces, el disciplinado se va a ir por la parte más débil, la que tienen duda, sus amiguitos, lo que más llamaban, lo que no entienden la situación. No se va a ir para el que está convencido y que sabe que hay un problema de pecado. No, porque por ahí no. Porque todos somos sabios, todos tenemos inteligencia. ¿Se entiende? Todos sabemos pensar. Ese es el asunto. No estamos jugando con gente que no piensa. Estamos trabajando con personas que Dios le dio una inteligencia y van a pensar, por aquí. Y como hoy tenemos esto tan fácil, después de cualquier reunión que la iglesia ha determinado que va a hacer esto o aquello, el teléfono, escribir texto. ¿Viste lo que me hicieron? ¿Viste lo que pasó? Y empiezan a tirar poesía y allí comienza esta persona que es su amigo a llorar. Dice, uy, qué malo han sido, pero tú votaste que sí. ¿Entiendes? Se necesita primeramente mirar al cielo por encima de si es tu amigo o no, para tú hacer lo que Dios quiere, porque si no se va a romper la unidad, se va a romper. Nos vamos a dividir, como ha pasado aquí en esta congregación, que por no madurar, para usar la palabra que Francisco ha traído, por no tener la suficiente madurez, hemos dividido la iglesia. Entonces es tiempo de que vayamos madurando. Todas las cosas ocurren para que aprendamos a crecer. Los asuntos de Dios no se negocian. Mira, por más que te quiera, por más que te ame, tú tienes un problema que resolver con Dios. Entonces, ¿me vas a traicionar como amigo? No, absolutamente no. Porque te quiero, te aprecio y te amo, es que te digo esto. Pero yo no puedo traicionar a Dios para apoyarte a ti. ¿Ve cuál es el problema? Tú tienes que llegar a esa conclusión. ¿Quién está primero? ¿Dios o tú? La persona que yo aprecio. El amiguismo es una cosa maravillosa en las iglesias. Tengan amigos. Y aquí porque somos todos pequeños, pero hay iglesias que es imposible que tú veas los grupitos, porque siempre hacen más afinidad con una parte de la iglesia más que otra, y eso es fantástico. Pero ese grupito de amiguitos no se pueden reunir para hacer una competencia con todos los demás. Aquel es el grupo de los riquitos, y este es el grupo de los pobrecitos, y este es de los medianos. No pueden hacer eso. Yo he vivido todo eso, por eso se lo digo de esa manera. Y tú no puedes hacer eso, sino que son hermanos en Cristo, sea como sea. A la hora de resolver, todos tenemos que estar unidos. ¿A quién es que van a poner disciplina? ¿A nosotros? O si esa discriminación, dice, discriminación ante Dios es lo que está haciendo tu amiguito pobre.
o es lo que está haciendo tu amiguito rico. Cuidado con eso. Sea quien sea, ahí nos unimos todos, porque somos una sola iglesia, a pesar de mi amistad con fulano y por la parte que yo más me inclino. A una persona pobre le es difícil como afinarse tanto con lo más rico, porque te sientes siempre como que contra, yo no puedo, mira la cartera que trajo, yo no puedo ponerme con eso, mira el vestido, no, yo mejor me voy con este que aquí me siento mejor. Y normalmente tú te vas solito sin darte cuenta y te vas al grupo que tú afinas. Y punto, y se acabó el problema. No te vuelvas loco, tú es así. Entonces, mi hermano, la iglesia va a ser solamente una cuando tenga que unirse. Esa es la realidad. Vamos a orar, hermanos.